Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es en el que hoy nos vamos a adentrar en el misterio en torno a una de las películas más importantes de culto del cine de nuestro país. Lo vamos a hacer a través de la película documental El último arrebato. Y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a sus directores, a Marta Medina, Enrique López Laviñe. Bienvenidos. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por acogernos en vuestra casa. Es un placer teneros aquí, un placer poder hablar con vosotros de esta película documental, he dicho yo. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando ahora vayamos al cine a ver esta peli? Pues a ver, a ratos es documental, pero es una película un poco heterodoxa que juega justo con la frontera de eso, lo que es documental, lo que es ficción y bueno, es una película que orbita alrededor de Arrebato, la película de Iván Zulueta de 1980, que se eligió hace poco como una de las, la primera película, o sea, la película más importante de los últimos 50 años del cine español. Y bueno, es una película en la que empieza con una investigación en la que nos embarcamos Enrique y yo sobre quién era Iván Zulueta, por qué desapareció, por qué, siendo Arrebato es una película tan importante, no hubo más arrebatos después hechos por Zulueta. Y nada, y pues eso, a partir de esa investigación pues pasan cosas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que pasa que toda cinematografía tiene su película maldita, su película oscura, y esta es la nuestra. Y nos adentramos en ese universo que es casi como una investigación policíaca, como una obra de cine negro. Por eso está en los límites entre la ficción y el documental. Y vamos documentándonos sobre quién es Iván Zulueta, de dónde sale y sobre todo por qué se quedó encerrado en esta propia película, en su propia película, ¿no? Y yo creo que en ese viaje pues viajamos nosotros, viajamos en coche, investigamos, desaparecemos, en los límites siempre del fantástico y de la realidad, un poco como es el cine, ¿no? Que es en sí una fantasía. Si os parece, vamos a ver un poquito el tráiler de esta peli, nos ponemos en situación, vemos un poco todo lo que nos estáis contando y ahora seguimos. Si ocurre lo que imagino, nadie te mandará la última película. Tendrás que venir tú a por ella. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer este documental? Ya nos habéis puesto un poco en situación. ¿Y por qué hacerlo ahora precisamente, 45 años después del estreno de Arrebato, ¿no? Una peli que se estrenó en 1980, ¿por qué ahora? Podríamos haber esperado 5 años más, pero seríamos 5 años más viejos. Eso también. Podríamos haber esperado a los 50, ¿no? Pero ya estaba la lista del país anunciando que la película era la mejor de los últimos... Pero nosotros empezamos la película antes de sí, la mucho lista antes, del país. hace 3 años ya hemos empezado la película. ¿Por qué esperar más tiempo? Pues no sé, estábamos juntos, estábamos un día pensando en qué hacer, nos surgieron una serie de casualidades, entre otras que te lo ofrecieron. Otra que hay es que la persona que me contrató, que tenía los derechos de la película, estaba en una residencia de ancianos justo al lado de casa. Las cosas suceden por muchas cosas. Que la Filmoteca encontró los Super 8 de Zulueta, que eran unos Super 8 inéditos, que claro, la casa familiar, la loja, se vendió, entonces hubo que quitar trastos y vaciarla. Y encontraron pues cajas y cajas con muchísimo material, tanto celuloide como pues muñequitos, cosas con las que trabajaba Zulueta. Y dos cinéfilos como vosotros no podemos evitar abrir el arcón de los secretos de los tesoros y adentrarnos en ellos y exponerlos y de alguna forma compartirlos con todos vosotros. Sí. Llama la atención, o al menos a mí me ha llamado la atención, claro, lo decís vosotros, esto es una investigación y al final el espectador es testigo de todos los pasos que vais dando, ¿no? De esa imagen con la que arranca esa fotografía, se os ve a vosotros, ¿no? En todo ese proceso y ahí pues se va viendo ficción, se va viendo un poco realidad. ¿Por qué contar la historia de esa manera? Bueno, primero también porque Arrebato es una película que también habla sobre la creación, habla sobre el cine, sobre la relación de la gente que hace películas con las películas, sobre lo que se queda de la gente que hace las películas dentro de las películas, ¿no? Y luego también porque Jaime Chávarri está muy empeñado
en actuar. Y entonces sí que fue también un poco el que nos empujó a aparecer, que nosotros al principio no las teníamos tantas o sea, nos daba un poco de... Di la verdad, no somos buenos actores, No somos buenos estábamos actores. reticentes y Jaime nos arrastró. Nos arrastró ahí. Y yo creo que al final era la única manera de adentrarnos en la película de forma totalmente apasionada y sin ningún tipo de tapujos. Sí, y sobre todo también porque queríamos un poco distanciarnos de los documentales que son más, pues gente hablando, sentada, hablando a cámara, ¿no? O sea, queríamos que hubiese también algo más cinematográfico y eso nos permitía también un poco jugar, ¿no? Habláis de que han sido años de investigación, ¿no? Lo que lleváis inmersos en este proyecto. A lo largo de estos 3 años, imagino que habrá habido idas, venidas, cambios. ¿Qué ha sido lo más complicado de llevar a cabo un proyecto como este y tan dilatado en el tiempo? Empezarlo juntos y acabarlo juntos. Acabaron juntos, sobre todo. ¿En serio? Sí, eso Sí. siempre es complejo porque además cada uno pasa por vicisitudes en su vida, son diferentes. Y luego somos dos cabezas pensantes que tampoco estamos viendo todo igual todo el rato, ¿no? Claro. Y entonces, y sobre todo en una película que es más abierta y que no... O sea, que sí, ha tenido varias versiones de guión, pero también al no tener mucho presupuesto, pues lo bueno es que puedes hacer cualquier cosa y puedes cambiar las cosas, así que no está todo ya predeterminado. Pero claro, eso también significa que muchas cosas se van haciendo a medida que suceden, con lo cual hay las tensiones. Bueno, la pica está a punto de quedarse un cajón. Lo que indica, por un lado, el proceso de libertad al que te sometes, es decir, que bueno, puede suceder y puede no suceder. Y luego, por otra parte, el que hayamos tenido esta acogida en festivales y demás, pues también implica que hay algo de inconsciencia a la hora siempre de hacer películas, que nunca sabes exactamente qué es lo que estás haciendo. Qué maravilloso, ¿no? También, Sí. es decir, Sí. me voy a embarcar en esto, a ver A ver dónde dónde me acabo. lleva, dónde acabo. Y después de esta investigación habéis profundizado en la figura de Zulueta, ¿no? De este director maldito, ¿no? que se dice. Después de todo lo que sabéis, de todo lo que habéis analizado, investigado, ¿ha cambiado vuestra imagen de Zulueta? ¿Qué podéis decir del director? La mía, desde luego, porque también, claro, Zulueta era una persona que no se prodigaba mucho en los medios, sí que hay entrevistas, pero bueno, se ha desaparecido durante mucho tiempo. O sea, al final, hace Arrebato intenta sacar adelante muchos proyectos después de Arrebato, saca un par de cortometrajes, mediometrajes, hasta creo que el año 91 es lo último que hace, 91 creo que es, la de Ritesti. Y claro, desde entonces es que fue a un par de festivales, dio un par de entrevistas, era una persona que yo creo que sí que la parte íntima, la parte personal y privada la guardaba mucho. Incluso en el documental hablan de que los amigos de Madrid no sabían mucho de los amigos de San Sebastián, ¿sabes? O sea, que tenía como la vida muy compartimentada. Con lo cual era fácil que nos fuésemos sorprendiendo por lo que nos iba contando la gente, porque sí que la percepción que tenemos como la mayor parte de la gente, creo, sobre Zulueta es, claro, esa figura casi mítica, ¿no? En la que, bueno, muchas veces muy superficialmente se toca el tema o sea, como muy... no superficialmente, como que todo se reduce a su relación con las drogas y Arrebato. Sin embargo, es muchísimo más y Se simplifica mucho, Se simplifica, ¿no? exactamente. Entonces, jolín, nos dimos cuenta que es una persona que tiene una película, o sea, luego tiene la de 1, 2, 3, al escondite inglés, pero es medio encargo, no es del todo, o sea, suya. Y esta, o sea, claro, la filmografía que tiene es mucho más extensa de todos esos trabajos que nos hicieron o todas esos bocetos. O sea, es que hay muchísimas cosas que nos han permitido profundizar más en una película que es más, o sea, en una persona que es más que Arrebato y más que la heroína. Pues eso, lo que dice Marta, que al final crees conocer a una persona por lo que puedas leer en una Wikipedia, por las películas que has podido ver, pero una persona siempre es mucho más complejo, mucho más profundo que lo que puedas investigar. Y ahí es donde te das cuenta de la esencia del ser humano, que por mucho que intente compartimentar su vida, esconder sus cosas, pues al final
y aunque afloren en imágenes, porque Zulueta iba adelantado a su tiempo, es un tipo que se grababa obsesivamente, Arrebato es la prueba de ello también, hacía experimentos consigo mismo, con las cámaras y demás. Pero dices, antes que el selfie. Antes del selfie, 50 años antes que los selfies, él estaba ya experimentando con la propia imagen. Pues aunque tú experimentes con tu imagen y demás, al final siempre te quedas con cosas que nadie sabrá. Y ese es el gran misterio de Zulueta. Y de toda esta investigación, ¿qué es lo que más os ha sorprendido? Eso que habéis dicho, no esperaba llegar a este punto. Bueno, pues yo la tumba de Zulueta, que lo estuve, claro, si era una cosa como que me obsesionaba, que me decían todos, ¿y qué más da? ¿Dónde esté? Digo, no, pues a mí me parece como, o sea, quiero saber dónde está enterrado, ¿no? Yo qué sé, o sea, se puede ir a peregrinar, no sé, y no estaba la tumba en ningún sitio, y claro, descubrimos dónde está, que es uno de los misterios que se resuelven aquí en el documental, y que es una cosa bastante marciana. Bueno, hay varias cosas que descubren, ¿no? Por un lado descubres formalmente de dónde vienen las cosas, a través de los Super 8. Eso es muy, muy bonito, además lo descubres en tiempo real como espectador. Y por otro lado hay misterios de estos que a lo mejor no interesan a nadie, pero a mí me interesaban, o a Marta en este caso le interesaban saber dónde estaba físicamente enterrado, porque hoy de alguna forma no se oficializan tanto los entierros como se hacían entonces, ¿no? Hasta en eso fue un precursor. Claro, que el suyo fue pirata total. Pero hay otra cosa, un misterio de Arrebato de la película, que es la voz que utilizamos nosotros como para que narrativamente nos vaya acompañando en el viaje. Pues esa voz de dónde viene, de dónde procedía, ¿no? Y eso es una cosa que se descubre en la película. Los que no hayáis visto la película tenéis que verlo, porque solamente aquí podréis saberlo. Y eso es algo que realmente nos sorprende muchísimo. Imagino que de todas las preguntas que os hicisteis al inicio de este proyecto, muchas, como estáis contando, se han resuelto, ¿no? Muchas incógnitas. Imagino que habrá alguna que ahí se ha quedado. ¿O se resuelve todo lo que os planteasteis? Claro, al final es como, o sea, casi se plantean más preguntas, ¿no? Precisamente que hablamos de por qué Zulueta no volvió a dirigir, ¿no? Y hemos hablado con gente y nos ha contado que había muchos proyectos y todavía, claro, es que hay un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y todavía dices, vale, pues sí, fue por el tema de que él no estaba acostumbrado a trabajar, él era un artesano que trabajaba solo en su casa, o porque a lo mejor no quería enfrentarse a tener que salir otra vez de casa, ¿no? Salir de su Nunca Jamás, ¿no? Que era la casa familiar. Luego el tema también pues, con la heroína. Se te plantean muchísimas más preguntas. También. A mí, después de haberla rodado, después de 6 meses después de haber rodado lo último que hemos rodado, hemos acabado relativamente pronto, en mayo, se me plantean preguntas como, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene la gente de hacer películas? Cuando te dejas todo en una película, ¿por qué quieres profesionalizarte si no tienes nada más que contar? O sea, hay ciertas cosas que me parecen muy interesantes y que se me plantean justo después de haber rodado. Y que no tenían previamente preparadas. ¿O cómo se lleva eso? ¿Cuál es la relación? Porque, claro, fue al final de su vida. Zulueta muere en 2009, pero en el 2002 es cuando ya empieza a recuperarse otra vez Arrebato, que había desaparecido, y empieza otra vez a reivindicarse. Y claro, debió de ser extraño, ¿no? Haber pasado como 20 años en el ostracismo absoluto y de repente... Que tu película sea la más importante. Sí, claro que sí. Son este tipo de cosas, ¿no? Que a veces pasa que el tiempo como que pone las cosas en su lugar o dan valor, ¿no? A las cosas que a lo mejor en su momento pues bueno, pues pasaron un estreno más, ¿no? Y con el tiempo se hace leyenda, ¿no? Sí, las cosas que se adelantan a su tiempo. Totalmente. Antes me habéis dicho que el mayor éxito es estar aquí después de este proyecto, ¿no? Seguir juntos, seguir promocionando juntos esta peli, pero ¿cómo surgió vuestra unión? ¿Por qué decidisteis juntos embarcaros en este viaje? Porque yo no conocía a una mejor compañera de viaje que Marta para hacerlo. Y además de ser periodista y la documentalista perfecta y de escribir mejor que nadie, era alguien con quien quería hacer este viaje y me parecía mucho más divertido, más humano, y así ha resultado serlo. No, y además creo que nos compenetramos muy bien, nos complementamos también muy bien, porque somos dos personas muy diferentes, ¿no? Y entonces el haberlo hecho juntos, primero es agradecerlo que me embarcase en el proyecto, y luego que claro, él es una persona
que es muy optimista, yo a veces basculo, tal, a lo mejor yo soy más racional, él es más visceral. Entonces yo creo que ha funcionado muy bien. No, somos un equipo, vamos. Sí. Muy bien, sois un equipo, perfecta dupla. Con esta peli habéis estado Festival de San Sebastián, en la Seminci, habéis pasado por un montón de festivales. Ahora la vamos a poder ver en el cine, esta peli, que yo creo que es para los amantes del cine, pero no solamente para eso, ¿no? O sea, al final hay mucho más. A mí me gusta mucho esa parte de ser testigo de la investigación, ¿no? De los pasos, lo que os decía antes, esa manera de narrar vuestra peli hace pues muy cómplice, ¿no? al espectador, y ese juego de realidad-ficción, ¿dónde estoy ahora? ¿No? Que es parte de Arrebato y que es parte de Es ese que todo documental. depende de dónde te coloques, ¿no? Hay gente que no ha visto Arrebato y que se puede asomar perfectamente a la película haciéndolo desde el sitio que tú dices, es decir, quiero seguir a estas personas que de repente por una pasión quieren acercarse a quien ha construido una película, ¿no? Quiero saber cuál es el proceso, quiero conocer a sus amigos. Y luego hay gente que seguramente esa parte les aburre más porque están mucho más enganchados a lo que es la documentación y los elementos alrededor de la película y de la vida de Iván. O sea que yo creo que te puedes colocar en muchas posiciones, ¿no? Yo creo que esa cosa poliédrica que tiene la película, pues es básicamente la riqueza que tiene y es lo que yo creo que puede aunar gente para verla, ¿no? Y a mí me gusta eso lo que acabas de decir, como que te implica en la investigación, porque al final, claro, muchas veces nosotros estamos hablando al director de fotografía, que es el cámara Álvaro, y es como que estamos rompiendo la cuarta pared, porque al final Álvaro es parte del equipo, pero también el punto de vista que tiene el espectador acaba siendo el suyo, ¿no? Salvo cuando sale, porque es a quien le hablamos. Oye, Álvaro, tal, no sé qué, ¿has visto esto? Entonces creo que sí que eso funciona como también para integrar, como si el espectador estuviese también participando en ese... Así es, y de hecho cuando hablamos de ficción tampoco es ficción, porque lo que sucede todo es real, aunque parece que es una recreación, está sucediendo en ese momento. Entonces es difícil de explicar. No, salvo la parte de terror, que eso es sí. difícil de explicar hasta que no ves la película, pero por ejemplo en una secuencia que nos gusta mucho, que es la que sucede en teatro con Eusebio Poncela, pues ahí más que otros. Fue Álvaro el que decidió no parar la cámara y seguir rodando, y estamos asistiendo a algo que no estaba previsto, que no estaba en guión y que era básicamente un momento de crisis en la película y en ese día, ¿no? Entonces, de alguna forma estás participando activamente como si fueras parte del equipo, eso siempre es mucho más divertido, ¿no? Como experiencia. Bueno, nosotros estamos en Kiss FM, nosotros somos una emisora musical, aquí nos gusta hablar mucho de música, además somos firmes defensores de que música y cine van de la mano, ¿no? Que sería muchas veces el cine sin la banda sonora que le acompaña. En vuestro caso, en el caso del Último Arrebato, ¿qué importancia tiene la música? Bueno, es súper importante porque se utiliza música de Bracaman, que Bracaman es un grupo que era del hermano de Iván Zulueta, de Borja Zulueta, que luego también... el grupo Negativo era el que hace la banda sonora de Arrebato, pero nosotros hemos elegido música de... Todo queda en familia, la familia Zulueta de alguna forma está homenajeada aquí. Y luego también sale esta Vainica Doble, que una era pareja de Borao, de José Luis Borao, que Borao fue como un poco el... No, de Borao no. No era de Borao. No, era de Jaime Darmian. Seguro que de Borao, ¿no? Sí. Vale, ok. Vale. Pero bueno, las canciones de Vainica Doble salen en las películas de Borao. Bueno, pertenecen un poco a esa época. Sí. Piensa que Arrebato es la primera y última película prácticamente de la película con la que se inicia la movida, y posiblemente sea la última, aunque Almodóvar el mismo año rodara Pepi Lucibón, que teóricamente como marca movida es la primera película también de la movida. Es decir, que en torno a eso también hay mucho que discutir, pero incorpora también un poco esa música, ¿no? Aunque la canción de Bracaman, aunque el disco de Bracaman es un disco del año 74, que hay ecos de Bowie, del glam rock de esa época, y de hecho, cuando escuchas la canción con la que acaba, que se escucha 3 veces en la película, Una suave marea, escuchas ya los ecos de esa guitarra de Ziggy Stardust. O sea, hay algo en la película que ya te está hablando de una época que se está terminando, que está a punto de pasar a la siguiente época, que es mucho más, que es el punk, que llega a otra cosa. Y El Último Arrebato es casi el último momento de esa música, Vainica Doble, la música pre-movida madrileña. Y no, queda como un eco, el eco de unas palabras, de unos acordes que ya son parte de la cultura de la transición. Y luego también rescatamos Wagner, que también sale en Arrebato, así que hay un poco de mezcla de todo. Y en vuestro día a día, ¿qué importancia tiene la música?
Toda, para mí toda. A mí la música me gusta más que lo demás. Sí. O sea, lo que pasa es que soy inútil y nunca me puse no me puse a tocar instrumentos, que es lo que más me hubiera gustado, pero la música para mí desde la mañana, ya en la ducha estoy con música. Oye, nunca es tarde, ¿eh? No. Para pero, ponerse. bueno, a lo mejor para mí sí, pero, No, pero en bueno. cualquier caso me parece que la música es fundamental. Creo que las personas que escuchan música son mejores personas y de luego lo pasan mejor. Desde luego que sí. La música acompaña en el día a día, nos anima si nos tiene que animar, ¿no? Nos ayuda a veces a canalizar cosas también. Totalmente. Y lo bueno es que hay música para cada momento, para cada estado de ánimo. Aunque nunca nadie más hiciera música, solo con la música que hay sería suficiente para llenar nuestra vida completa, ¿no? No, y aparte también cuando encuentras un grupo, un cantante o algo, o sea, creo que es la forma más directa de llegar, ¿no? Cuando te hablan y te hablan a ti directamente, dices, o sea, me está hablando a mí directamente. Esa conexión a través de la música creo que es muy difícil. Bueno, un libro sí, pero es de otra forma, pero está mucho más intelectualizado. Pero el escuchar una canción y que sea tu canción, ¿no? Y que despierte en ti eso, un túnel del tiempo para un recuerdo, un momento exacto, es como, claro, es mágico. Además que la música eso lo hace casi sin esfuerzo, porque al final un libro, dices, pues un libro tienes que estar leyéndolo y entonces ya te evoca, pero la música a veces simplemente una melodía, ¿no? Que se te cruza, dices... No, y yo siempre le digo a Enrique que él es como de rock rápido y yo soy de metal industrial, pum, pum, y va como, con nuestros ritmos un poco como somos, ¿no? Ajá. Es verdad eso. Sí, Las cosas van con el ritmo que... Sí. A ti te gusta la música rápida y a mí me gusta la música... Bueno, y también me gusta la música más melancólica, o sea, cada uno tiene sus momentos, pero sí, Claro. tu naturaleza siempre se adecua más a un tipo de música que otra. Y si yo os tengo que pedir en este caso que os pongáis de acuerdo con música y me digáis una canción con la que terminar esta charla... O sea, nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre el tipo de música, Marta y yo, eso no es posible. Jamás. De hecho, cuando vamos juntos a conciertos siempre acaba siendo como, dramático. No, y es como, claro, ahora O sea, tú me ahora debes me un debes concierto, uno, ahora exactamente, yo te me debes debo uno. uno. Ah, ahora vale, tal, bien. tal, Pero tal. si tenemos que ponernos de acuerdo, pues nos pondremos de acuerdo con una canción de la película, yo creo, ¿no? Sí, con la de Con Una Bergamán, suave Una marea de Bergamán, de Borja Zulueta, que es una canción realmente espectacular, que he descubierto durante el proceso de esta película, que antes no conocía. Y las portadas que son de La Zulueta. portada de Iván Zulueta, que es una Son portada increíbles. increíble, que conseguí a través de una web de esas que venden cosas antiguas, y me tuve que hacer con el disco porque era un objeto tan bonito tenerlo ahí con la portada de Iván y el disco dentro con algún rayajo que otro de esos maravillosos que hacen cric, 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 ¿no? Y entonces pues me lo pongo mucho y esa canción está en la película varias veces porque todo momento en tu vida tiene algo musical, ¿no? Que de repente incorporas y que acaba siendo lo mejor de ese año. Pues para mí este año ese disco de Bergamán es de lo mejor del año. Pues qué bonita manera de terminar esta charla hablando del Último arrebato, peli que tenemos en los cines para acercarnos un poco a ese universo de Iván Zulueta. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias a ti, Marta, por traernos aquí. Por haber estado aquí con nosotros. Muchos éxitos, Marta Medina, Enrique López Lavigne. Muchas gracias, Marta. Os seguimos de cerquita y esperemos vernos pronto por aquí o por algún concierto. Ojalá. Y nosotros nos volvemos a encontrar muy pronto. Hasta entonces. Empiezo a notar algo muy